Una tarde, cuando vi los ingenieros igual como estaban ahorita, sin ningún permiso, así lo tomé. Los alcancé y le pregunté qué andaban haciendo, en el cual ellos decían que hacía un trabajo, un tipo proyecto de carretera Toluca-Naucalpan, en el cual pues me dijo que era una autopista privada. Nos van a quitar los terrenos y verdaderamente ahí son fuentes de trabajo para el pueblo, a donde muchas de las veces aquí se colecta hongos, se recolecta madera que ya están caídas para el sustento de lo que es el pueblo. Lo que ha hecho el gobierno del estado y la empresa IGA ha sido llegar con cantidades importantes de dinero para tratar de sobornar a buena parte de los comuneros para que estén dispuestos a entregar su tierra. El problema es que la Asamblea de Comuneros no necesariamente representa los intereses y el sentimiento de la población. No son más de 800 comuneros registrados ante una población de aproximadamente 15.000. No es por gusto que las comunidades vean en estas empresas a verdaderos conquistadores, ¿no? Por la manera en que ellos llegan a sus territorios y quieren corromperlo y quieren negociar con todo el mundo y la división comunitaria que se genera. 22 compañeros que han sido detenidos derivado de la oposición, todos les han iniciado carpetas por lo que respecta al delito de oposición a obra pública. Algunos de ellos les han intentando configurar agresiones o ultrajes a la autoridad. Esto, desde nuestro punto de vista, es solo con la intención de intimidar al grueso de la comunidad para que no se manifiesten, para que no se opongan. 22 tienen proceso penal abierto. Si bien es cierto es que no tienen la obligación de estar yendo ante el juzgado o ante el Ministerio Público, lo cierto es que hoy eso es se puede prestar para una moneda de cambio para las autoridades, para en el momento en que lo decidan, girar órdenes de aprehensión o de presentación en contra de los hombres y mujeres defensores del pueblo en aras de minimizar su activismo. El foco, digamos, de la defensa del territorio se tiene que desviar a poder liberar a los compañeros, ¿no? Entonces, realmente los casos empiezan a desbordarse, ¿no? Cuando hay un megaproyecto y cuando una comunidad se opone a un megaproyecto, muchas veces los defensores de la comunidad, generalmente defensores comunitarios, tienen agresiones, hostigamientos, amenazas, toda una serie de ataques que no le permiten desarrollar libremente, digamos, su trabajo. Son 82 casos lo que hemos registrado entre 2013 y 2014, que son, digamos, un aumento de más del 100% respecto a lo que habíamos registrado en todo 2011 y todo 2012 y parte de 2013, porque allí habíamos llegado como a 70 casos, y aquí habíamos tenido como 82 casos. A nosotros nunca se nos consulta nada, nunca se nos pregunta nada, siempre han pasado por nuestras narices y así lo que querían entrar a Olintla, así a la fuerza, apoyado por el gobierno del estado, el municipio y la empresa, pues los tres poderosos, y a lo mejor el gobierno federal también es apoyado por el gobierno federal. Y nosotros sin defensa, sin saber nada, nos fuimos a la lucha en defensa del territorio y del agua. Y logramos sacar entre todas y todos el Grupo México de Olintla y también el municipio de Huacatlán, que tenía otro proyecto también ahí. Un principio fundamental es el principio de consulta previa, ¿no? Y eso se viola sistemáticamente. De entrada no puedes decir que una consulta va a ser de buena fe y que el gobierno quiere dialogar con las comunidades cuando realmente ya los permisos han sido aprobados. Algunos municipios han sido sensibles o han tenido que colaborar con estos procesos, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de Cuetzalan, en donde el ayuntamiento de Cuetzalan aceptó en una asamblea de cabildo abierto declarar que en el municipio de Cuetzalan no se pueden establecer proyectos mineros, hidroeléctricos o de extracción de hidrocarburos en cualquiera de sus formas. Y esa es una asamblea de cabildo, pero no es una concesión del ayuntamiento, sino más bien una exigencia de los pueblos a su ayuntamiento. El proyecto Integral Morelos, pues no solamente es el paso de un gasoducto en zona de riesgo volcánico, sino es buscar la industrialización de la zona centro del país por medio de crear la infraestructura necesaria para que se vengan a instalar las empresas. Nosotros
vemos, ¿no?, todo un manual, toda una estrategia, no le llaman un dispositivo de expropiación o de despojo en las comunidades, donde, bueno, desgraciadamente el capital pues ya tiene puesta la mira en los recursos naturales, principalmente de los pueblos indígenas. Quiero denunciar al gobierno de Rafael Moreno Valle, el federal, que es del señor Enrique Peña Nieto, ya que a mí en lo personal no se me deja de estar intimidando, acosando. Le comentaba a los compañeros que esta semana 2 camionetas se parquean en mi pueblo para preguntar por mí, para decir que me va a cargar la fregada. Me preocupa cuántos más vamos a caer, cuántos más vamos a pagar con la vida el derecho a ella. Hoy que te pronuncias en defensa de la vida, hoy te matan, hoy te encarcelan, hoy te privan de la libertad, te desaparecen. El asunto de las amenazas y de toda la ola de descalificaciones que se genera una vez que intervienes y acompañas a una comunidad, tanto en su defensa legal como en su fortalecimiento de capacidades, ¿no? Porque empiezan descalificaciones a las propias organizaciones que trabajan con estas comunidades, vienen las amenazas con quienes muchas veces interponen las demandas por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, estas son otra serie de hechos, de acontecimientos que también acompañan una vez que se interponen demandas, acciones de amparo, acciones colectivas contra estos proyectos. Te enfrentas al poder económico y político que tienen las empresas, que tienen los propios gobiernos locales. El NOTI cuenta con manifiesto de impacto ambiental, por lo tanto no puede estar operando. La operación también es ilegal. Actualmente se han robado 30 millones de metros cúbicos de abril del 2013 al abril del 2014. Esa agua ya no regresa. Ha habido acciones represivas en el gobierno actual y concretamente en esta docena trágica pasada. No ha habido inversiones en la tribu yaqui para atender el desarrollo. Y no es que nosotros estemos pidiendo las cosas, sino que la tribu yaqui ha contribuido históricamente a construir este país, una participación decidida en la revolución. Tenemos un decreto presidencial que no se nos regaló, nos reconoció ese reconocimiento nos lo ganamos también por nuestros mayores, por la lucha y la combatividad de nuestros mayores, y en la defensa de la soberanía de esta nación en la etapa de la intervención francesa. Pero nosotros reclamamos y exigimos la aplicación de recursos para el desarrollo de la tribu, no porque queramos, es un derecho nuestro, pero además la tribu contribuye con impuestos a los gobiernos, producimos granos, producimos alimentos, pasa una carretera de 4 carriles que tiene 2 casetas a los extremos, que tiene un ingreso, pasan oleoductos, pasan acueductos, pasa fibra óptica y además hay tendidos eléctricos. Hay una gran extracción de recursos al interior que yo creo que merecemos que esos recursos fiscales que se traen se retribuyan a la tribu de acuerdo a la exigencia y las necesidades de desarrollo, porque es un pueblo que el 80% vive en pobreza extrema. Mario Luna, Fernando Jiménez, Tomás Rojo que son 3 de los principales defensores de la tribu yaqui, que sobre todo en la primera parte de la lucha de la tribu yaqui han sido los más visibles. Han sido acusados de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo a daño de otra persona yaqui, Francisco Delgado Romo. Mario Luna, Fernando Jiménez y Tomás Rojo no estaban en el lugar de los hechos, no estaban en el territorio de Vica, justamente porque habían sido encargados por parte de la autoridad tradicional de hacer algunas gestiones para la defensa del agua en Hermosillo en ese día. Cuando me detuvieron a mí, la verdad, no supieron qué hacer conmigo. Me trajeron horas paseando en las camionetas de la policía estatal. No tuve acceso al juez ni al Ministerio Público, directamente me trasladaron al Cerezo. Entonces pues no supe ni a dónde me llevaban ni a qué Cerezo. Yo pensé que me iban a llevar al Cerezo normal de ahí de Hermosillo, pero me llevaron a uno que es nuevo, donde se supone que es de máxima seguridad. Nos acusaron de privación ilegal de la libertad y robo de vehículo. En ninguno de los casos hubo una persona que me acusara directamente, en ninguno de los casos tuvieron ellos pruebas, ¿verdad?, fehacientes, con valor probatorio, que pudieran facultarlos para que iniciaran un proceso en contra mía. Sin embargo, lo hicieron. Es un plan, una estrategia que están haciendo ellos para tratar de silenciarnos, porque sabían que ellos eran los que tenían más comunicación con los pueblos a lo largo de la República. Si una actividad como puede ser
la extracción de hidrocarburos, ¿no? Una petrolera, digamos Chevron o Shell, quieren llegar a un territorio, tienen primacía el interés económico que ellas puedan generar por encima de los derechos de las comunidades que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Eso es lo que hace la reforma energética y en particular leyes como la de hidrocarburos, aun cuando la ley simula que va a respetar los derechos de las comunidades, porque tiene artículos así, que se van a respetar los derechos de las comunidades, que el principio, digamos, es reconocido en los tratados internacionales, a estas comunidades también serán tomados en cuenta. En realidad tienes ya luego artículos específicos muy concretos, que no son declaraciones de principio, que sí implican que cuando lleguen estas actividades serán preferenciales. Yo creo que hemos ido rescatando nuestra cultura, la sabiduría de nuestros pueblos, de nuestros abuelos, preguntando que qué pasó si luchamos o entregamos nuestro territorio. Dicen los abuelos, no, hay que luchar. Entonces nosotros hemos aprendido de nuestros abuelos, de nuestros padres, y ahorita nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos, enseñando a luchar, a defender su territorio y su cultura.